Radio Colectivo presenta Aquelarre. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las competiciones. ¿Por qué en los concursos de belleza se permite el maquillaje y en los deportes está prohibido el uso de estupefacientes? Principalmente creo que se debe a un motivo de salud, ya que al fin y al cabo el maquillaje no afecta a tu salud, mientras que los estupefacientes sí. A ver, el maquillaje, más allá de poder causarte problemas en la piel si lo usas muy a menudo, no tiene ningún peligro más. Pero es cierto que hay gente que considera que el uso de estos podría ser como un incremento a esa nota, por decirlo de alguna forma, que te dan en los concursos de belleza. O sea que si cuanto mejor vayas maquillado, pues también te va a subir como esa puntuación que tú obtienes. Claro, porque en los concursos de belleza son todas las chicas las que van maquilladas, pero por ejemplo en las competiciones en donde los hombres compiten por fuerza, solo tienen un entrenamiento físico en las que ninguno de los dos debes tomar estupefacientes para que esas hormonas sean las mismas por igual. Entonces, si uno toma y otro no, pues normal que sea ilegal y sea injusto. Claro, porque si en un concurso de belleza se evalúa la belleza de una persona, entonces, si tú te maquillas, ¿dónde está el límite de lo natural y de lo artificial? Entonces, ¿crees que cabría la posibilidad de poder hacer una categoría exclusivamente, hablando de deporte, para el dopaje? Sí, pero ¿para qué? No significaría nada, porque estás como poniéndote más hormonas, más testosterona para ser más fuerte, pero ellos lo que quieren es con el entrenamiento físico a ver quién gana, porque si tú te tomas sustancias que en el cuerpo reaccionan con más fuerza, entonces habría un nivel no tan diferente. ¿Y no crees que sería algo bastante interesante, una competición en la que se puedan ver cuáles son los límites del ser humano? Hombre, claro, o sea, habría muchas más visitas, muchos más gente que visitaría ese tipo de competiciones porque quieren saber cuál es el límite, hasta cuánto llega el cuerpo humano. Sí, tendría más visitas, pero al saber hasta qué punto llega el cuerpo humano, eso perjudica tu salud. O sea, empeorarías muchísimo la salud de los participantes al pues ponerlos a tan altas dosis de testosterona, etcétera. ¿Y acaso eso no movería suficiente dinero como para que se vea como una práctica legal y se siga utilizando? Pero yo creo que no es cuestión de que sea legal o ilegal, yo creo que es cuestión más de salud. O sea, yo creo que contra más estupefacientes utilices, peor salud vas a ir teniendo. Claro, pero al final lo que lo movería sería el dinero y las visitas. Entonces, ¿no crees que al final se acabaría normalizando? ¿Se normalizaría? Posiblemente, sí. Pero la gente que participaría en esas actividades, en esas competiciones, al final, yo creo que al final de cabo terminaría como quitándose de ese tipo de competiciones porque su salud iría a peor y a peor. Exactamente, sería como injusto, o sea, no todos creen que el dopaje sea correcto, entonces los que no lo hacen dejarían de estar compitiendo por un deporte en los que les gusta. Claro, pero si yo digo de una segunda categoría. Al igual que hay una segunda categoría para hombres que para mujeres, ¿por qué no hay una categoría para personas que se dopan y personas que no? Pues se tendría que comprobar que tomar sustancias que mejoran el rendimiento tendría que estar comprobado si tomarse para cada competición sería bueno. También podemos pensarlo al revés. ¿Qué pasa si en lugar de tener un concurso de maquillaje, o sea, de maquillaje, de belleza, en el que todo el mundo vaya maquillado, podemos sacar también una parte, una sección en la que la gente vaya sin maquillar, ¿no? Podríamos pensarlo al revés. Claro, pero yo creo que la gracia en los concursos de belleza es pues que la personalidad y todo eso, pero en la mayoría lo que os he dicho es que se evalúa la belleza, pero si sacas uno en el que nadie se maquille, yo creo que al final no daría tanto dinero porque lo que a la gente le gusta es pues ver los vídeos de ellas antes maquillándose y todo eso. Claro, pero entonces estás calificando el trabajo del maquillador que hay detrás, no estarías calificando la belleza de esa persona. Ya, pero por ejemplo en los concursos de Miss Universo no solamente se evalúa la belleza, además es lo que menos puntúa. Lo que más puntúa suele ser también la personalidad,
la presencia en el escenario, cómo habla, Y si eso es lo que puntúa más, ¿por qué se sigue permitiendo el maquillaje? por lo que te he dicho que no cambia nada en la evaluación, si se maquilla o no se maquilla. Y volviendo al tema de antes de las competiciones, ¿creéis que es justo que se separen categorías de hombres y mujeres? A ver, es que yo creo que sí, porque está comprobado, porque si no se haría. Porque un cuerpo contra el de una mujer, sabemos que va a ganar el hombre, da igual cuánto entrenes. O sea, si entrenas lo mismo, pero el hombre de por sí, biológicamente, es el que más fuerza tiene. Entonces también habría que hacer otra categoría, depende de tu lugar de origen, ya que está comprobado que hay personas que corren más que otras y eso es algo que se sabe. O sea, sí, pueden correr más que otras, pero lo que ha dicho Claudia, las habilidades biológicas de un hombre y una mujer no son las mismas. Entonces, igual que en las competiciones hay diferentes pues, grupos para que las competiciones sean justas. Pero respecto a lo que tú has dicho de separar, lo que decís de hombres y mujeres, debido a la genética y la biología, está genéticamente comprobado que las personas negras corren mucho más que las personas blancas. Entonces, ¿también habría que separarlo o no? No, porque no entraríamos en el tema de ser racistas, pero puede haber, o sea, en este caso sí que la gente negra sí que corre mucho más, está comprobado, pero a lo mejor una chica que está a su lado puede correr también si entrena mucho más, Igual que un hombre y una mujer. pero biológicamente no. Esto también nos lleva a la diferenciación de las personas trans, que al final dices, pues, ¿por qué no se ha planteado la posibilidad de sacar una categoría para ellos? Pues yo creo que no se ha sacado una categoría para ellos por la misma razón que no haces diferenciación entre personas blancas, personas negras, porque al final sería un poco discriminación, ¿no? ¿Qué pensáis? Primero de todo, creo que habría que dejar un poco claro los conceptos, que los has respetado, pero para poder seguir hablando bien de ellos, la diferencia entre sexo y género, que bueno, no sé si la queréis comentar o... Vale, la diferencia entre sexo y género es que género es aquello con lo que te identificas y sexo es aquello con lo que has nacido, es decir, tu sexo biológico. Entonces, para hablar de personas trans, vamos a diferenciar personas transexuales de personas transgénero. Entonces, ¿vosotras pensáis que en competiciones en las que se separe por mujeres y hombres, los transexuales, ¿cómo se dividirían? No se tendrían que dividir como una categoría como una categoría más, sino se tendrían que unir a las categorías que están. Pero claro, eso entramos a un debate porque mucha gente piensa que, por ejemplo, los trans que se han cambiado de género, pues por ejemplo, si antes era una chica pero se siente chico, pues debe estar en la categoría masculina. Pero claro, biológicamente y está comprobado en que no va a tener la misma fuerza que estar en la categoría de hombres, entonces debería estar con la categoría de mujeres, pero claro, él no se siente chica, él se siente hombre, entonces sería muy difícil ponerlos en una categoría. Y al final, en ese caso, si a ese hombre le das hormonas para que se pueda igualar a una persona que ha nacido hombre, técnicamente también sería como si lo estuvieras dopando. Entonces volvemos al tema de antes. ¿Estaría permitido el dopaje en las competiciones? Yo creo que dependería. Depende si si tú te dopas por aspecto de salud mental o simplemente de salud física, o si simplemente porque te apetece. O porque quieres ganar una competición y entonces pues sería un poco lo que diríamos hacer trampas, porque al final tú estás bien, o sea, de salud, y tú dices, venga, quiero ganar esta competición, pero yo sé que me falta un poco y que necesito un plus de energía, un plus de fuerza, un plus de velocidad. Y entonces pues ahí usas ese tipo de sustancias. Pero es cierto que pues las personas transexuales las usan por temas de salud física y sobre todo salud mental. Y hablando ahora sobre la diferenciación entre las categorías de mujer y hombre, ¿vosotras pensáis que en las oposiciones como de bombero y de policía tendría que ser la misma prueba para los dos o diferente? Yo creo que una parte debería ser la misma, ya que al fin y al cabo las pruebas están hechas para que dentro de una situación
puedas requerir unos mínimos para poder llegar a lograrlos. Entonces, al fin y al cabo, al reducir el mínimo que tiene que dar una mujer, primero que todo estás dando por hecho a entender que no puede llegar a lo mismo que a un hombre, y segundo, al pedirle unos mínimos, en la situación que pueda llegar a suceder en un futuro va a ser la misma, tanto si eres un hombre como si eres una mujer. Yo creo que es la misma cuestión que con las competiciones. Es verdad que las mujeres y los hombres tienen diferencias biológicas. Por ejemplo, una mujer va a tener que entrenarse muchísimo más para llegar al mismo punto que un hombre, pero yo creo que es no ya injusto, sino tiene menos posibilidades una mujer de poder llegar a sentirse realizada en su trabajo al 100% al entrar con otras diferentes capacidades. Claro, yo pienso en el que, por ejemplo, si está hecho como está hecho, es porque es por algo, porque si tú le pones la misma prueba física a una chica para hacerla de hombre, seguramente que no sea capaz de terminarla o conseguir el tiempo récord o lo que se requiere que tenga que conseguir. Entonces, han hecho una manera como una solución para poder que las chicas sí llegasen a ese tipo de conclusión y poder pasar esas oposiciones. Pero obviamente siempre dentro de un margen seguro de... vale, va a levantar para la prueba de bomberos, por ejemplo, 5 kilos menos la chica que el chico. Pero obviamente esos 5 kilos menos está pensado que no vaya a ser luego un riesgo para en una situación real de un incendio o que haya que rescatar a alguien porque se ha quedado atrapado o lo que sea. Y volviendo al tema de antes, que como también hemos hablado un poco de las personas trans, en este caso el tema de las oposiciones, ¿en qué categoría creéis que deberían opositar? Yo creo que en eso tendría que tratarse más el tema de controlar las hormonas que tiene. O sea, controlarlas de, vale, tú has cambiado mujer, cuántas hormonas de hombre tienes, y según esto, pues evaluarlas de una manera u otra. Claro, exactamente. Las personas trans tienen que entender que no del todo van a ser lo que quieren ser. Entonces, de una manera justa para que puedan oposicionar a las oposiciones o competir, ver en qué categoría o en qué oposición tienen que estar. Entonces, también se tienen que mentalizar en eso, en que, vale, yo me siento hombre, pero no llego a tener las mismas posibilidades en las que oposicionar o competir. Entonces, un hombre trans, ¿en qué categoría debería de opositar? ¿O qué mínimos tendría que pasar? Pues como ha dicho antes mi compañera Jimena, depende de cómo tengamos ese resultado médico, cómo veamos ese tipo de fuerza, de hormonas, pues se verá en dónde tenga que estar. Pero entonces ahí sí que le estarías dejando doparse, porque al final, si se inyecta testosterona, es como si tuviera un plus. Claro, pero es lo que yo he comentado antes, depende de por qué lo haces. O sea, yo creo que en este caso es más por salud mental que por yo quiero doparme. Exactamente, en ese caso no lo hacen porque quiero ganar, quiero estar ahí, lo hacen por su salud, porque quieren estar bien consigo mismo. Entonces, creo que eso es muy diferente a doparse. ¿Y eso cómo queréis que esto regularía? Quiero decir, ¿hasta qué punto una persona se inyecta testosterona porque se siente hombre y hasta qué punto lo hace porque quiere ser mejor que nadie? O sea, yo creo que es muy difícil saber cuando alguien lo hace por gusto y cuando alguien lo hace por salud mental, pero yo creo que siempre puede haber pues una evaluación psicológica en la que pues se vea. Y obviamente pues no somos expertos en el tema y nosotras no podemos decir ahora una cifra, pero seguramente sí que existan unos límites que además sean unos límites saludables, o sea que hagan que no sea ese nivel de hormonas excesivo en el cuerpo y que te pueda perjudicar. Claro, pero por ejemplo, respecto un poco al deporte, que como hemos hablado antes de ello, sí que está permitido que una persona trans participe en la categoría que se ha identificado si antes de una cierta edad ha formalizado el cambio de sexo. Pero aquí tendríamos un problema, ya que también se cree que cuando eres una persona joven que no te sientes identificado con el sexo que se te ha asignado al nacer, se cree que lo haces solo por llamar la atención y a lo mejor no tienes los recursos suficientes para, sin el consentimiento de tus padres, llevar a cambio todas las operaciones necesarias. Entonces, ¿creéis que se debería legalizar
el cambio de sexo en menores? O sea, esto depende también mucho, tipo el cambio de género siendo menor, depende mucho también del punto de vista de los padres. Porque como tú has dicho, es los que deciden la decisión, los que toman la decisión. Entonces, esa decisión de legalizarlo o no sería muy difícil porque habría mucha gente a favor, pero a la vez muchísima gente en contra. Entonces, sería una decisión que tardaría un montonazo de tiempo en legalizarse. Pero entonces influye más la opinión de los padres que tu propia salud mental. Lo que he dicho antes depende del caso, porque si un padre tiene una mentalidad súper cerrada o mismamente hay diferentes religiones en las cuales no se permite el cambio de género, entonces si esa familia pertenece a una religión muy cerrada, va a ser más difícil y van a poner antes que la salud mental de su hijo, van a poner la religión. Que eso no implica que sea lo más correcto, pero que es muchas veces lo que sucede. Y con todo esto que estamos hablando de las competiciones, ¿vosotros creéis que el ser humano es competitivo? ¿Es un ser egoísta? Yo creo que por naturaleza sí, pero más que nada por el mero hecho de instinto de supervivencia. O sea, yo creo que competir hasta cierto punto es saludable, porque ves hasta qué punto puedes llegar, aprendes a superarte a ti mismo, aprendes a que si has fallado en algo, pues no pasa nada, puedes volver a hacerlo porque yo he llegado a tal punto. Pero si ya empiezas a competir de manera de compararte con los demás o de decir yo estoy mejor que esta persona, ahí ya es un punto malo. Y llevándolo a un nivel más global, estas competiciones que ha habido durante toda la historia de la humanidad, igual que a nivel individual, tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno, todos los avances que tenemos en el mundo, desde los edificios hasta los teléfonos móviles, todo eso ha surgido porque al final la gente ha sido competitiva y ha querido ser el mejor país o ha querido ser el mejor estado, y al final eso lo que ha hecho ha sido que la humanidad avance. Pero también tiene su parte mala, porque al final una guerra, un conflicto armado, también es una competición por ver quién es el más fuerte para quedarse con un territorio o para que una religión esté en un territorio o cosas por el estilo. Yo creo que la gente cuando escucha la palabra competición siempre piensa en un deporte o lo que tú has dicho de las guerras, pero también se puede competir en los estudios. Y yo creo que eso también tiene su peligro, porque al final, si una persona estudia muchísimo pero no llega al cierto punto que quiere, se va a sentir mal. Claro, pero también al haber una cierta competitividad, obviamente siempre es sana, siempre te vas a intentar superarte a ti mismo y siempre vas a intentar dar un poco más. En cambio, si no tienes esa necesidad de ser mejor que algo por algo, si no tienes esa finalidad, al final como que no entiendes el motivo de las cosas. Y al final es algo como que da un poco más de esencia a la vida y que hace que intentes, pues eso, ser la mejor versión de ti mismo. Todo esto de que somos un ser egoísta competitivo, ¿cómo sería un mundo sin competiciones? Yo creo que en parte aburrido, en el sentido de que es lo que he dicho antes, si no hay una necesidad o un para qué, como que no tendríamos a lo mejor la necesidad esa de superar al resto, incluso superarse a sí mismo, pero también por una parte creo que quizás sí que es un mundo más feliz. Yo creo que sería incluso casi imposible, porque yo creo que lo que tú has dicho es una necesidad del ser humano de competir. O sea, si tú no compites, aunque sea contigo mismo, hasta cuando llegues a un punto en el que tú ya estés satisfecho, no vas a seguir avanzando. Y que es algo que llevamos desde nuestros ancestros. Antiguamente se tenía que competir para poder cazar a lo mejor un animal. Entonces, en ese entonces, si no hubiera ese instinto de supervivencia, de tengo que ser mejor que el otro para poder cazar ese animal y comérmelo yo, al final nos habríamos extinguido hace muchos años. Claro, exactamente. Tenemos el instinto de querer mejorar en todo lo que hacemos, en seguir más y hasta que llegue el límite y decir, hasta aquí he llegado. Y la ambición es buena porque siempre lo que he dicho, siempre intentas superarte. Luego ya estaría al punto de, para yo ser mejor que nada, tengo que pisar al resto. No es lo mismo que la competición sea contigo mismo a que sea contra el resto, y que como no puedes superarles, decides mejor bajarles a ellos para poder estar tú más arriba. Claro, o sea, yo pienso lo que he dicho antes de, si tú no compites, cuando falles en algo, vas a decir, yo no puedo hacer esto, no, soy incapaz, pero en vez, si tú compites contigo mismo a un nivel sano, tú has llevado a ciertos puntos, y si en algún momento de tu vida no puedes llegar a eso, vas a saber que tú puedes hacerlo y que pues en ese momento estás pasando un mal momento en tu vida y ya está. Tú no puedes llegar a eso.
Claro, y con todo lo que hemos pensado, os pongo un ejemplo. Estamos en una competición de atletismo y pues imaginaros, vosotros vais las primeras, ¿vale? Y detrás tenéis a vuestro compañero que es el segundo, pero le pasa algo, le fallan las piernas, no puede continuar. ¿Vosotros qué haríais? ¿Os pararíais y le ayudáis o continuaríais vuestra carrera? Siendo muy egoísta, yo terminaría la carrera en caso de que sea el hipotético caso de que yo fuera primera. Ahora, si el caso es al revés, que es la otra persona la que va primera y esa persona la que se cae, ahí sí que intentaría ayudarle, pero porque hasta ese punto ya me ha demostrado que es mejor que yo. En cambio, si ya de por sí yo voy primera, y también por el hecho de que si voy primera a lo mejor no me doy cuenta de que la otra persona se ha caído, pero si voy delante seguramente no me daría cuenta e iría primera. O sea, yo también pienso un poco lo de tú, que pues si yo voy primera seguramente no me daría cuenta, pero si yo veo a una persona caerse, yo sí que me pararía a ayudarla porque aparte de que sería inmoral no pararte, yo no podría vivir con la sensación de se ha caído una persona que iba compitiendo al lado mía y no le he ayudado. Exactamente, y en el caso en el que no ayudemos a esa persona, muchas críticas, la crítica social sería una locura. Y más allá de eso, eso es algo que en el deporte es lo que se llama la deportividad. Al final eso es el fundamento para que haya una competición sana. Si yo no soy un buen compañero con el resto de los competidores, con el resto de mis contrarios, al final no estoy haciendo una buena competición. Simplemente he ganado porque no he sabido ayudar a mi compañero, no he sabido estar ahí para alguien que a lo mejor me ha demostrado, como ya hemos comentado, que es mejor que yo. Claro, por eso mismo, yo si fuera segunda y el primero es el que se cae, no podría vivir con la conciencia tranquila sabiendo que he ganado a costa de esa persona que en su momento ya me ha demostrado que es mejor que yo. Claro, porque desde pequeños nos educan a tener compañerismo, a siempre, da igual que se caiga, siempre vamos a ayudarle, a tener empatía, porque y poneros en el caso que os pasa a vosotros, imagináis que vosotros os caéis, vais los primeros y que no os ayuda después de todo el esfuerzo, sacrificio que has puesto detrás de todos los entrenamientos, va y fallas. Claro, porque o sea, yo creo que en muchos aspectos las decisiones que tomamos, tanto en competiciones como no, tienen mucho que ver con lo que pensemos que va a decir la sociedad de nosotros. De no, pues si no hago esto me van a criticar muchísimo, pero si hago esto me van a decir que soy súper buena persona, que soy muy majo, entonces tiene muchísimo que ver con lo que la sociedad diga, lo que critique, lo que no. Comparto todo lo que estamos diciendo, pero también es cierto que habría que vernos en esa situación para realmente saber lo que haríamos, porque está muy bien esto de decir que seremos personas muy empáticas, que ayudaríamos, pero realmente hasta que no estemos en esa situación y lo veamos, no sabemos qué haríamos. Ahí tienes toda la razón, o sea, nos tenemos que ver en ese punto de vista, porque a lo mejor podemos decir que le ayudaríamos, pero nos veríamos en esa situación y a lo mejor seríamos egoístas y tiraríamos para adelante. Claro, porque al final en una competición tú tienes un chute de adrenalina que es que o sea, no ves nada de lo que está pasando alrededor tuya. Entonces, te costaría más pensar en no, pues me paro a ayudarle. Claro, te estás enfocando en ti, te estás enfocando en la carrera, en quiero ganar, quedar en el mejor puesto posible, es claro. Y también habría que ver un poco todo el contexto de cómo has llegado ahí y todo, porque no es lo mismo a lo mejor una competición entre amigos o a lo mejor un campeonato al que llevas luchando por poder llegar años. Claro, porque si tú a una competición no es lo mismo que lleves entrenando 2 semanas, que vale, pues si pierdes dices, jolín, he practicado mucho y no he conseguido. A que lleves 1 año, 2 años, te fastidia más no poder llegar al punto al que tú te has estado entrenando todo el rato. Bueno, hasta el próximo programa de Aquelarre. Muchas gracias por escucharnos.